Hola, hola mis amigos, un gusto saludarlos. Soy su amigo Arturo Flores. Es un placer dirigirme a ustedes en este inicio de año, en este 2021, que esperemos primeramente Dios sea un año de muchas bendiciones, sea un año que nos ayude a cambiar aquello que hay que cambiar. Por supuesto, agradecemos a Dios la vida porque pues el año que pasó dejó muchos estragos en muchas vidas, en muchas familias. Y claro que es doloroso hablar de eso, pero por supuesto que los que estamos todavía en vida, pues Dios tiene algo preparado para nosotros, todavía hay un propósito que cumplir, todavía confiamos en que Dios tiene algo bueno para nosotros. Y pues es un placer dirigirme a ti en este nuevo año que inicia con toda la actitud del mundo, por supuesto, confiando en Dios más que en nuestras propias fuerzas, confiando en aquel que todo lo puede. Descansando en sus promesas eternas. Me llama mucho la atención que a pesar de la crisis que la pandemia continúa generando en la sociedad, todavía hay mucha gente que vive como atesorando en este mundo, buscando tener éxito en este mundo, incursionar en el mundo y ser exitoso. Y no pareciera mala la idea, pero todo esto es para aquellos que ven el mundo actual como su casa. Y bueno, nosotros no miramos el mundo de esta manera. Nosotros esperamos a una casa eterna, esperamos un destino eterno que no tiene nada que ver, por supuesto, con este mundo efímero, este mundo pasajero, en el que todo lo que hoy es nuevo, mañana deja de serlo. Y por tanto todo se vuelve vanidad de vanidades, dijo el predicador. Por eso hoy quiero compartir contigo esta reflexión sobre la discriminación y la fe cristiana, algo que se contrapone, por supuesto, ya que la discriminación es un fenómeno social, no de hoy, sino de toda la historia de la humanidad. Y mira que empecé leyendo la carta de Santiago al iniciar el año. Yo le preguntaba a Dios cómo mirar este año, qué perspectiva tendría yo que tener de las cosas, acerca de la fe cristiana, de la iglesia, del fenómeno social que está pasando con la pandemia y los cambios que esto trajo. Y entonces me puse a pensar qué era lo que Dios quería que yo mirara respecto a el porvenir de este año, para la iglesia, para nosotros que creemos en Dios. Y Dios me trajo acá la carta de Santiago, para mirar el tema que Santiago, el hermano de Jesucristo, el apóstol, escribió a la iglesia. Es un tema interesante. Mira, en el video que mandé anteriormente a este audio, mencionaba que, bueno, algunos son videos caseros, no son del todo profesionales, pero bueno, la intención es que escuches el mensaje más que al predicador, porque no se trata de llamar la atención sobre mi persona, sino sobre la persona de Dios, la persona de Jesucristo. Esa es la intención, el objetivo principal. Y bueno, sí queremos hacer, por supuesto, producciones profesionales, lo mejor posibles para ti, por supuesto, pero no queremos perder la esencia. No quiero que se pierda la esencia de cuál es el objetivo al compartirte estas reflexiones. Se trata de eso, de no perder la esencia, porque cuando perdemos nuestra esencia, entonces ya no queda nada, perdemos nuestra identidad. Y la iglesia está atravesando por una crisis de identidad, es decir, estamos viviendo tiempos en los que, no sé tú, pero yo tiene tiempo que no escucho de la manifestación del poder de Dios que se veía antes en la iglesia. Hay una crisis real en la iglesia en ese sentido. Muchas cosas cambiaron, pero no debería cambiar la iglesia, puesto que la iglesia sabe que nuestro Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, no cambia la fe cristiana, no cambia en sus principios y en su aplicación. Y hablando de perder la esencia, el tema de la discriminación es un tema que aborda Santiago y me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque al estar leyendo la carta del apóstol Santiago ahí en la Biblia, Dios me hablaba al corazón sobre este tema que tiene que ver con la esencia de un cristiano, con la esencia de la fe cristiana, pues. Como Dios es amor,
La iglesia debe estar impregnada de amor en su relación con el mundo y con los demás, en el trato con los demás o con la familia o con sus propios hermanos. Pero sucede que allí en la carta del apóstol Santiago, él habla a la iglesia acerca de un tema no hipotético, sino un tema real que él estaba mirando. Estando él presente, observó la actitud y la conducta de los cristianos dentro de la propia iglesia. Entonces me gustó mucho el tema, porque yo creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a impactar al mundo que nos rodea. La iglesia tiene que salir de sus cuatro paredes. Mira que es un desafío hablar en internet de manera abierta, porque si hay algo a lo que le temen los medios es a la censura. Cuando viene la censura, entonces se pierde la libertad de expresión, y creo que eso es terrible, porque dejamos de ser nosotros mismos. Así que espero no perder esa esencia al compartir la palabra, y de repente a veces tocar temas que son sensibles, frágiles, y que incluso pueden llegar a atentar o a lastimar por ahí susceptibilidades. Pero bueno, al final de cuentas Dios nos llama a predicar la verdad, y ese es el objetivo, compartir la verdad para que todos seamos transformados a través de la verdad de Dios, ¿sí? Y bueno, mira, la discriminación es un tema interesante, porque se trata allí en la iglesia, no es un tema nuevo, les decía. Entonces, el apóstol Santiago aborda el tema. Si yo tuviera que ponerle un título a toda la carta del apóstol Santiago, su tema sería: sean hacedores de la palabra. Ese es el tema central de Santiago: sed hacedores de la palabra. Y mira qué importante es esto, porque puedes escuchar los mejores consejos que te pueden dar, puedes escuchar al mejor consejero, pero si los escuchas y no los pones en práctica, nada cambia, mi amigo, nada cambia. Entonces hay que aprender a oír y a practicar lo que oímos. Por eso la gente que va a la iglesia, cuando no cambia, es porque escuchan, pero no hacen lo que escuchan. Y toda la escritura es inspirada por Dios, útil para transformar la vida del hombre, pero hay que llevarla a la práctica. Y este es un año en el que Dios quiere llevarnos a la práctica de la palabra de Dios. Esto es lo más difícil en la fe cristiana. Podemos creer en Dios, todo mundo cree en Dios, pero vivir las palabras, los consejos de Dios, llevarlos a la realidad, esto es otro tema, ¿sí? Y bueno, Dios nos hace un hincapié en la carta de Santiago para no hacer acepción de personas. Y esto, por supuesto, es discriminatorio, la discriminación, ¿sí? El significado más común de la discriminación se refiere al fenómeno sociológico en los seres humanos que atenta contra la igualdad. Es decir, todos somos iguales delante de Dios, pero la discriminación atenta contra esa igualdad. Los efectos de tal discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos, de igualdad. Entonces, vivimos en una sociedad consumista, materialista, en donde lo que cuenta es cuánto vales, cuánto tienes. Es decir, tu valor lo determina por cuánto tienes, en términos monetarios, en términos de cultura, de color, de raza, etc. Eso es en esencia la discriminación, que hace desiguales a los seres humanos. Y mira que vivimos en un mundo así. Ahorita vinieron vacunas, y primero unos, después otros, y al final los últimos, ¿verdad? Eso también es discriminación. Es decir, que se prioriza de acuerdo a la edad, a la cultura, etcétera, a diferentes situaciones. Y esto puede lastimar, por supuesto, la identidad y el valor de un ser humano, ¿sí? Y entonces por eso quise compartir, o quiero iniciar compartiendo contigo en este año, esta palabra que tiene que ver con la no discriminación, porque va en contra de la fe cristiana, que predica el amor para todos, en donde Dios tiene un lugar para ti y para todos. Todavía no hay un pecado que sea demasiado grande y que no pueda perdonar el amor de Dios. Todavía Dios es amor, todavía Dios no cambia. Él sigue llamando a los perdidos, porque
en su corazón todavía hay un lugar para ti. En el plano espiritual, entonces, Santiago expone y explica tal conducta discriminatoria en la vida de los creyentes. Es decir, estoy hablando de discriminación dentro de la iglesia. Estoy seguro que a más de uno de los que me escuchan lo han discriminado alguna vez en su vida. Un servidor, créeme que ha pasado por situaciones así. Pero yo soy partidario de la justicia, partidario de la equidad, donde no se hace distinción de personas. Las personas no valen por cuánto tienen. Cada ser humano tiene un valor único. Y de hecho cada uno de nosotros somos únicos en esta vida. Nos creó un Dios único y a cada uno nos dio rasgos particulares de acuerdo a su voluntad. Y en esencia la discriminación va contra el deseo de Dios de salvar a todos. Él no hace acepción de personas. En tal caso, los creyentes no deciden quién se salva y quién no, ¿sí? Por eso Santiago expone ahí en el capítulo 2, en su carta, dice, porque cuando entra a sus reuniones un hombre, una persona bien vestida, con anillo en el dedo, dice, entonces el que preside la reunión lo trata de una manera diferente a los demás, le ofrece un lugar al frente, ¿sí? Y entonces se manifiesta dentro de la iglesia la discriminación, porque dice Santiago, no hacen bien al hacer esto, porque cuando entra un hombre pobre, entonces ustedes lo discriminan, es un trato diferente. Entonces, en esencia, la discriminación es un trato diferente que perjudica a la persona y que tiene que ver con su raza, con su ideología, con su política, con la religión, con su nivel económico. Y esto, dice Santiago, no debe ser, mis hermanos, no debe ser dentro de la iglesia. No hay que confundir la discriminación con la inclusión, porque la inclusión es otro tema, en donde se pretende aceptar todo aquello que atenta contra la naturaleza de lo que Dios creó. Esto es un tema aparte. Pero la discriminación en un creyente real no va de acuerdo a la fe. La fe cristiana no discrimina a nadie. Sin importar cómo viva una persona, solo Dios es capaz de transformar un corazón, como lo hizo con nosotros. Nada es a la fuerza. Dios es todo un caballero y Dios sabe tratar a las personas. Pero les decía, esto no es una práctica nueva, ¿sí? Santiago dice, cuando ustedes discriminan, se portan como jueces que razonan perversamente. ¿Cómo afecta entonces la discriminación dentro de la iglesia o fuera de ella incluso? Mira, estamos viviendo en un mundo en el que la discriminación está por todas partes, ¿sí? ¿Cómo afecta el concepto social actualmente a las personas que hoy están careciendo de un trabajo o de un sustento económico, que tienen que ir a tocar puertas? Hay mucha gente que está pasando por tiempos difíciles y que no solamente enfrentan la discriminación social, sino que su problema emocional, sentirse como personas que no tienen oportunidad en este mundo, los estigmas sociales, ¿sí?, que hacen referencia al nivel social, a la clase social, en realidad afectan la vida de las personas. Ser pobre o ser rico para pronto, ¿sí? Si tú eres persona de escasos recursos, si tú eres de los que van al día, ¿sí?, ¿cómo vives tu vida? ¿Cómo vives el diario vivir de las necesidades, ¿sí?, las preocupaciones, ¿sí? Entonces, tener el corazón en el cielo, en lo que Dios te ha prometido, en las riquezas que Cristo te trajo al venir a la cruz, te deben de ser suficientes para no poner tus esperanzas en este mundo. Mira, Dios se hizo pobre para hacernos ricos. Pero estoy hablando de términos espirituales. Por eso el apóstol Pedro dice, pongan la mira allá arriba, en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Porque cuando tú concentras tu corazón, tu mente, en lo que no tienes en esta tierra, entonces te afecta en muchos aspectos.
Y esto que estoy diciendo no es nuevo para la iglesia. Hay creyentes que, aunque son creyentes, tienen la fe cristiana, tienen a Dios en sus vidas, pero están preocupados por su situación, por cómo viven, por lo que les hace falta. Entonces, Santiago aborda el tema y él menciona la reacción o la actitud de los creyentes dentro de la iglesia en el trato preferencial para algunos. En una reacción así, el intérprete en la Biblia, el comentarista dice que estos cristianos dudan entre sí, están divididos entre agradar a Cristo o agradar al mundo. Es decir, dentro de la iglesia hay gente que tiene fe, pero actúan como si no la tuvieran, porque la expresión de su fe no es de acuerdo a lo que creen. Es decir, se dejan llevar por lo que ven. ¿Y cuántas veces en este mundo nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven? Juzgamos a la ligera. Y la fe cristiana no ve con los ojos físicos. La fe cristiana ve con los ojos de amor, con los ojos de la fe, los ojos de Dios que todo lo cree, que todo lo puede. ¿Sí? Y entonces Santiago hace un énfasis en esto. Entra un hombre con traje, dice, un varón con un traje que es esplendoroso. ¿Sí? Les voy a decir cómo dice el comentario. ¿Sí? ¿Cómo lo dice el comentarista? Dice que entra un hombre a la iglesia con vestiduras tan rozagantes, esplendorosas, que lanza destellos, y con tantos anillos en el dedo que parece un dedo de oro. Fascinado pues por tan pomposos arreos, el que preside la reunión, fíjese bien, el que preside, dice Santiago, y recuerde que Santiago estaba presente cuando estaba mirando esto. El que preside la reunión le ofrece el asiento más cómodo y honorable. Dice, fascinado por las vestimentas de este hombre. En cambio, dice, entra el pobre, se presenta con un traje, también con un traje, fíjate, nada más que un traje sórdido, raído por el uso y la sociedad, y no por descuido suyo, sino por falta de medios económicos. Y al no saber sobreponerse, el que preside la reunión, dice, le provoca tal asco la apariencia exterior de la persona, ¿sí?, que el líder de la asamblea lo trata con la mayor desconsideración. Tremendo esto. Mira, se deja llevar por la apariencia del que entra. ¿Alguna vez has sentido asco por cómo viste a alguien o cómo huele? Porque la fe cristiana no hace acepción de personas. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, tienes que ser capaz de no mirar lo que tus ojos están mirando, sino el corazón y el alma de una persona necesitada de un abrazo. Tienes que ser capaz de abrazar a tal persona. Y mira, te estoy hablando de esto en plena pandemia, cuando nos están haciendo aislarnos unos de los otros. Pero todo esto va contra la fe cristiana, déjame decirte. Si tú eres creyente, debes creer que tus principios deben estar por encima de cualquier regla o norma que se haya establecido por cuestión de enfermedad o de la pandemia. Tu amor debe ir más allá todavía. Tienes que ser capaz. Por eso estamos viviendo tiempos desafiantes. La iglesia está siendo llamada a salir de sus cuatro paredes y a mostrar su fe, dice, por sus obras, dice Santiago. Si tú tienes fe, muéstralo por tus obras. Las obras determinarán qué tipo de fe tienes. Y entonces es un desafío para los verdaderos cristianos. La verdadera iglesia no se va a contener en cuatro paredes. Está siendo llamada a salir allá afuera a la necesidad. Este es un año de confrontación para ti que crees en Dios. Para mí, Dios nos está llamando a salir afuera y mostrar nuestras obras con el que lo necesita. Con el que lo necesita. Mira, este año me subí al camión con mi esposa y venía una niña que se ve que no se dedica a esto, pero una niña como de unos 10 años aproximadamente. Y con lágrimas en los ojos ella pedía ayuda porque su hermanita estaba en el hospital y necesitaba sangre. Ella dijo, si quieren acompañarme a donar sangre, pueden acompañarme. Pero nos están pidiendo unidades. Mi hermana tiene leucemia y necesitamos sangre.
Y ella pidió un apoyo, una ayuda. Yo no llevaba mucho, pero pensé en ese momento era un llamado de Dios a mi corazón a sentir sensibilidad por la necesidad de aquella niña, de orar por su hermana y de darle una ayuda económica. A veces hasta lo que no tiene uno hay que aprender a darlo, porque Dios nos desafía. Él no se queda con nada. Cuando tú inviertes, Dios multiplica tus bendiciones. Y no lo hacemos por las bendiciones, no lo hacemos por interés. Debemos hacerlo porque Jesús ayudó a todos sin mirar a nadie, sin esperar recibir algo a cambio. Es decir, Dios nos enseña a ayudar a todos sin esperar nada a cambio. Como dice aquel dicho, haz el bien sin mirar a quién. Esa es la esencia de la fe cristiana, ¿sí? Y esto estaba pasando dentro de la iglesia, mira, ¿sí? Entra el pobre con un traje raído por el uso, es decir, se presenta en la iglesia con su mejor traje, pero su mejor traje es muy distinto al del rico, ¿sí? No lleva sus mismos atuendos, pero mira qué bueno que en la iglesia Dios no mira el atuendo. Qué bueno que la Biblia nos dice que Dios no mira lo que mira el hombre, porque cuando nosotros miramos con los ojos carnales nos equivocamos, nos vamos a equivocar siempre que miremos con el razonamiento, con prejuicios, con estigmas sociales, con discriminación en los ojos. No debe haber todo esto en el corazón de alguien que se dice profesar la fe cristiana. Debe haber amor de Dios. Mira, yo abandoné un movimiento cristiano en donde la discriminación está allí a la vista de todos. Y no quiero hablar de eso, pero en realidad se vive la discriminación por todas partes. Pero la verdadera iglesia no discrimina. Da amor cuando otros no tienden la mano. ¿Sí? Santiago dice que el hombre que está presidiendo la reunión, el líder de la iglesia, se fascina por los atuendos de aquel rico, pero se asquea con el olor y el traje del pobre. No podemos ser iglesia y tener este tipo de prejuicios. El que verdaderamente ha nacido de nuevo sabe abrazar al pobre. Mira, toda la Biblia nos enseña que nos equivocamos al mirar a la gente. Dice Eclesiastés, mejor es la buena fama que el buen ungüento. No importa que lleves el mejor perfume, el más caro. Dios no mira ese olor, no huele ese olor. Él ve tu corazón. Dice la Biblia que nosotros que hemos nacido de nuevo somos olor a Cristo, porque hemos sido lavados con la sangre preciosa de Cristo. Qué mejor olor, qué mejor vestimenta que esa, mi hermano. Entonces Dios nos invita a no hacer discriminación. Santiago estaba presente mirando eso. Y esto fue un desafío para mí, porque empecé leyendo esto al iniciar el año. Y Dios me hizo pensar, si no quieren perder su esencia como iglesia, dejen la discriminación a un lado. La fe cristiana es puro amor, y es puro amor práctico. No son palabras. Este es un año de hechos, es un año de acciones. Dios medirá tu fe de acuerdo a tus acciones. Dios nos está llamando este año a impactar nuestra sociedad con nuestras acciones, no con palabras, sino con nuestras acciones. Tú eres un guerrero, eres una guerrera. Dios te está llamando a salir de esas cuatro paredes y a impactar el mundo de tu alrededor. Tú eres quien hará la diferencia. Yo y tú haremos la diferencia en un mundo que discrimina. Dios está alcanzando a los necesitados. Hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando pobreza, hay gente que está adoleciendo de la soledad, de que no tiene un amigo cerca. Todos lo abandonan. Tú y yo somos la diferencia. Tú y yo haremos la diferencia este año. Te invito a que junto conmigo vivamos una fe verdadera, una fe real. Dios me confrontó con esta palabra y hoy yo te confronto a ti. ¿Tienes una fe? ¿Crees en Dios? Bueno, tus obras lo dirán. Jesús lo dijo de una manera mucho más real y práctica. El árbol se conoce por sus frutos. Que nuestros frutos sean verdaderos y que este año demos fruto. Que este año demos fruto porque se acaba el tiempo para la iglesia. Dios todavía nos da la oportunidad de mostrarle a la gente que necesita cuánto Dios los ama. Y somos tú y yo, mi hermano. Somos tú y yo, mi amigo, los que marcaremos la diferencia. Oro para que así sea.
Te bendigo y bendigo tu vida. Si tú tomas la decisión de hacer diferencia, estoy contigo. Trabajaremos juntos y vamos a alcanzar al perdido. Y que la gloria sea para Dios. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.